Muy buenas noches, soy su hermano Mike y esto es Teología con Café, un programa virtual de discipulado cristiano donde se da lugar a conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. ¿Cómo lo hacemos? Aprendiendo a clarificar para cumplir y transformándonos para trascender. Qué alegría reunirnos una vez más, que por cierto, esta clase 26 será especial en el sentido que representa el cierre de un círculo. Hoy, querido ser yo mismo, eh, quebrando un poco la costumbre de tener un invitado para orar, he querido ser yo mismo quien quiera hacerlo, precisamente por eso que acabo de mencionar, por tener la oportunidad de bendecirles y agradecerles en oración porque estamos completando hoy la convicción número 12, la última de nuestras convicciones en teología con café. Qué poderoso inicio ha sido este primer semestre de teología con café. Oremos juntos, Padre bueno, te damos gracias, muchas gracias por este momento, por esta noche, por esta clase, por las clases en conjunto. Gracias porque en cada una de ellas, por los 26 lunes pasados, nos has acompañado. Hemos querido que esto sea para gloria de tu nombre, como función nuestra dentro del reino tuyo. Padre, gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Gracias por este grupo de cafeteros teológicos fieles cada semana, Señor, semana tras semana, se han conectado, han participado activamente, han presentado sus trabajos, han colaborado con otros. Señor, hemos orado juntos, hemos trabajado colaborando los unos con los otros y hasta me han invitado, Señor, simbólicamente a un café. Todo sea para ti, Padre, te doy gracias porque Teología con Café es un programa que surge de estas 12 convicciones de las que nos sentimos responsables de transmitírselas también a otros. Recibe, Señor, nuestro reconocimiento y dirige ahora este nuevo momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hemos llegado al cierre, como les decía, de este ciclo donde reflexionamos en nuestras 12 convicciones fundamentales, 11 hasta ahora. Hoy viene la número 12. Déjenme recordarles la introducción que las resume a todas ellas, que se las incluí en el documento que compartí con ustedes más temprano hoy a través del grupo WhatsApp. Las convicciones, tal como lo he mencionado en la oración misma, son el corazón que sostiene teología con café. Ese es nuestro palpitar. Ese es teología con café. No, no son simples ideas, son principios firmes que definen cómo aprendemos. Número dos, cómo enseñamos, pero también, como todo, con un propósito, hacia dónde nos dirigimos como discípulos de Jesús. Así que estas 12 convicciones constituyen el marco de nuestro aprendizaje. Aprendemos para enseñar, entonces también es el marco para nuestra enseñanza, pero siempre también constituyen el por qué enseñamos, no solo por qué aprendemos, sino también por qué enseñamos. Porque cada convicción nos reta a vivir una fe pensante, mire, pensante, algo que hoy, si siempre se ha requerido, hoy con todo esto de la inteligencia artificial, de la evolución de la academia, de la evolución
de la industria, del dominio de la tecnología. Si algo nos va a ayudar a, digámoslo así, vivir victoriosamente por sobre los demás, es que tengamos cada uno de nosotros una fe pensante, es decir, tenemos criterios de las escrituras para creerle a Dios y entonces que nuestras convicciones lleven nuestra fe a ser también práctica y transformadora. Hemos dicho que nuestras convicciones se dividen en 3 grupos, 4 convicciones en cada uno de estos grupos. Y en primer lugar están las convicciones interiores, que trabajan en lo profundo del corazón: comunión, contrición, conciencia y transformación. Fueron las 4 convicciones del corazón en las que reflexionamos. Y estas actitudes nos preparan como discípulos para escuchar la voz de Dios, para examinarnos constantemente con honestidad y para abrirnos, para dar lugar, para permitir la obra de cambio que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros día con día, sin que nosotros nos resistamos, sin que nosotros lo contristemos. Luego, aprendimos las otras 4 que pasan de la actitud del corazón ya a lo que son hábitos, disciplinas, comportamientos. Estas les llamamos convicciones formativas. Hablamos acerca de cómo adquirir conocimiento, hablamos de templanza, hablamos de tesón y hablamos también de teología. Forjan en nosotros una mentalidad bíblica y el hábito de escudriñar con disciplina la palabra, cultivando carácter, constancia y pensamiento sólido. Creo que de estas 4 convicciones, la mejor idea que podemos nosotros mostrar y demostrar es cuando tenemos la práctica regular de leer el capítulo correspondiente a la fecha del libro de Proverbios. Imagínense ustedes haciendo esto mes tras mes, año tras año. Estoy seguro que entre ustedes hay quienes tienen esta disciplina. Y cuando esto lo incorporamos de esta forma constante, a mí me impresiona siempre cómo se dan situaciones en la vida que tenemos nosotros una respuesta acorde a la guianza del Espíritu que inspiró esa palabra y entonces nosotros de esta forma respondemos como nos enseñó el libro de Proverbios. Pues así, en general, es lo que hacen estas 4 de formación, que nos forjan con una mentalidad y con un hábito por asegurarnos de que está en las escrituras. Y finalmente tenemos las convicciones misionales, que son las que nos han ocupado las últimas 3 semanas. Hoy vamos a la 4 de estas y la número 12 de todas. Convicciones misionales, son las que definen propósito. Estas son las que tienen que ver de una manera congruente con la gran comisión de Mateo 28, como lo vimos la semana anterior, porque son las que le han definido el por qué tuvimos una disposición en el corazón para aprender y hacernos hábitos, porque vamos a trascender. Y por eso hablamos primero de colaboración, después de testimonio, la semana pasada de tenacidad y como les dije, la de hoy me emociona, coraje. Aquí la fe se conecta con la acción, con la comunidad y con el impacto público de una vida
coherente. Cada convicción, ustedes lo saben, hemos reflexionado en ellas, se lo pasé en el material, cuenta con una definición que surge precisamente de la base bíblica. Tiene una base bíblica ¿cómo se llama? En el contexto que hemos aplicado, hemos escogido un versículo que la identifique como tal, que la defina como tal, pero vamos a encontrar más para todas ellas. Incluye cada convicción una aplicación práctica que la hacemos aquí en Teología con Café. Pues no que esto sea la única opción para aplicar lo que hemos observado, interpretado en cada una de estas convicciones, pero el por qué las hemos traído a Teología con Café. Y yo doy gracias al Señor porque el Señor se toma su tiempo con cada uno de nosotros. Y cada una de estas convicciones habrá tenido ya y seguirá teniendo su proceso formativo en ustedes y en mí. Y más que formativo, transformativo. Cada convicción también le hemos buscado esa frase PIM, como le llamo yo, ¿verdad? Porque es poderosa, o sea, esto es golpea, nos mueve, hace algo. No es un pequeño soplido, no, hace algo, es poderosa, es incisiva porque logra entrar y nos permite incorporar, es decir, hacerla nuestra. Y de alguna manera, en todo el contexto generalizado, pues busca que sea memorable, que la recordemos fácil, que mencionamos un par de palabras y terminamos acordándonos del concepto completo, de la convicción entera, que esto, dicho sea de paso, es un ejercicio que nos conviene a todos, especialmente a los que trabajamos o ministramos, sea como maestros o sea como predicadores, que cada enseñanza nuestra, piensen, por ejemplo, en un niño, y esto es disciplina. 18, 19 años tuvimos esta disciplina de enseñar a niños, 8 años en San Pedro Sula, 9 años en Tegucigalpa, más de un año en Jerusalén. Cuando vamos a transmitir un mensaje, que con un niño vamos a tener una atención eh, de 1 minuto en los más pequeñitos, de 3 a 5 minutos en los niños que ya están en primero o segundo grado, y no crean, al final ni los viejos nos ponen más atención, como para que después de una enseñanza de 45 minutos, ellos van a recordar 5. Porque nosotros retenemos una semana después apenas el 7% de las palabras que dijo el maestro o el predicador. Pero el 93% lo captamos de todo su lenguaje silente o corporal combinado con las actividades que nos pusieron a hacer. Entonces, tan importante que ya sea que vamos a dar una enseñanza de 5 minutos, de 20 minutos, de 45 minutos o de 1 hora, que podamos resumirla siempre en una frase poderosa, incisiva y memorable. Porque no basta con aprender, necesitamos encarnar, necesitamos enseñar a otros y al hacerlo, asegurarnos de transmitir convicciones que trascienden, porque ellos van a ir después a llevársela a otros, así como hoy estamos nosotros haciéndolas aquí con ustedes. Pues sí, hemos visto 11, aquí está la 12, coraje. Nuestra última convicción, coraje, se refiere a hablar con denuedo.
La base bíblica está en 2 Corintios 4:13, que es mi versículo lema en el último año. Lo tengo ahí por todos lados, lo tengo en mi WhatsApp, lo tengo por aquí, lo tengo por allá, lo tengo en mi blog. 2 Corintios 4:13, que es el apóstol Pablo citando una experiencia similar que vivió el salmista en el Salmo 116. Este versículo es una cita del Salmo 116 y una aplicación del Salmo 116. Dice, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, oiga, el salmista, Salmo 116, va a buscarlo luego. El salmista dijo, creí en Dios, por tanto, hablé. La frase poderosa, incisiva y memorable que repetiremos hoy precisamente es esa. Creí, por eso hablo con coraje. Creí, por eso hablo con coraje. El coraje es hablar y actuar con denuedo. Esta palabra la aprendí hace muchos años. Todavía tengo ahí el bosquejo y de repente algunos de nuestros hermanos aquí de Guatemala, alguno de ustedes estuvo presente cuando enseñamos esta serie basada en el libro de los Hechos que se llamaba Cuestión de Valores. Y una de esas que me impresionó, pero desde el primer día que lo leí, allá muy temprano en mi vida como cristiano. ¿Recuerdan que les he contado cómo el pastor Nelson Guerra nos decía, ¿qué, ¿qué ves que hacían los hermanos en el libro de los Hechos y que nosotros debiéramos imitarles hoy? Y uno de ellos es precisamente esa escena en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, cuando después de que lo agarraron a azotes y amenazas a los apóstoles, a Pedro y a Juan, dice el texto literalmente, y ellos, hablando con denuedo, dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Poderoso, hermanos, poderoso, poderoso, y tenemos que actuar con denuedo igualmente, con valentía, con voz clara y firme, aun cuando hay oposición, ahí, cuando hay duda, cuando hay temor. No sé si al final yo les compartí, creo que sí, en el grupo WhatsApp, uno de los varios materiales que preparé la semana pasada para todo este contexto que se está dando en Latinoamérica. La semana anterior orábamos por Colombia, como los creyentes, como la Biblia, como los que enseñan están expuestos a una oposición dura y expuestos a muerte misma. Hoy tenemos la alegría de darnos cuenta cómo Bolivia está teniendo un cambio radical. Creámosle a Dios que sea para mejor, pero que sea una oportunidad que los creyentes aprovechen como deben aprovechar siempre, cualquiera que sea su gobierno, cualquiera que sea liderazgo de su comunidad, cualquiera que sea el ambiente de su trabajo, cualquiera que sea su lugar de estudios. El creyente debe tener siempre el coraje de hablar de lo que ha visto y oído. El coraje no nace del orgullo, no nace de creer que yo tengo esto o que yo tengo lo otro, no nace de pensar, es que yo ya recibí tal o cual entrenamiento, no, es que yo ya me gradué de teología con café. No, no, el coraje nace de la fe. Creí, por lo tanto,
hablé, porque creo, hablo con coraje. Eso es coraje lo que hicieron los discípulos. Todavía después, en Hechos 5, fueron encarcelados. eh, y esa es una parte emocionante, ¿verdad? Porque los libera el ángel, llegan allá a la casa y la hermanita ahí toda acelerada les escucha la voz, pero se regresa, no les abre la puerta, etcétera, etcétera. Pero el punto es que se ponen a orar. ¿Qué tipo es esto? ¿Qué es lo que le piden al Señor? Señor, mira, venimos de hablar con coraje, Señor. Gracias porque estuviste ahí. Te pedimos más coraje todavía. Te pedimos de nuevo. Esa es nuestra oración. En lugar de esconderse, solo se abrazaron con los hermanos, oraron hasta la madrugada. Al día siguiente, otra vez, a enseñar públicamente en el templo y en las plazas. Y si vemos a Esteban en el capítulo 7, o sea, díganme ustedes si eso no es coraje, si eso no es temple, si eso no es denuedo, consciente de que iba a ser apedreado, habló con tanta convicción que prefirió entregar su vida antes que callar la verdad. Ese, hermanos, ese es el espíritu de nuestra convicción. Creí, por eso hablo con coraje. Aquí en Teología con Café, esta convicción nos llama a no ser espectadores pasivos de la fe. Esto no es una clase bonita. Esto no es una clase que me dio tal o cual conocimiento o tal o cual oportunidad. Esto es una clase para que colaboremos los unos con los otros en aprender para salir a enseñar con claridad, incluso en contextos adversos. Yo sigo poniendo ejemplos, lo que tengo frente, reciente, fresco, aquí en mi contexto, esta gran caminata, mire, los cálculos más conservadores es que en 50 ciudades de Honduras, en 16 de las 18 cabeceras departamentales y más de 30 pueblos y ciudades caminaron orando por paz y alzando la voz porque se respete la democracia en Honduras, 700,000 personas. Los medios de comunicación, como la prensa, buscan ustedes ahí, la prensa.hn, habla de casi 2 millones, una cifra que me parece lógica. Honduras tiene 10 millones de habitantes y entre católicos y evangélicos son casi un 90%. Y en esas caminatas andaban niños, ancianos en silla de ruedas, niños en sus cochecitos, en sus carruajes. Honduras es un país de 10 millones. Pienso que 2 millones es una cifra creíble de personas hablando con coraje, porque se intentó detener estas marchas, estas caminatas de oración. Y aún la flamante Policía Nacional sacó videos de los drones temprano en la mañana cuando apenas comenzaba a aglomerarse la gente y hacer mofa, minimizando la cantidad de participantes.
Esa es la oposición a la que nos enfrentamos en el siglo XXI y no solamente en Honduras, en toda Latinoamérica y en el mundo entero. Porque el mundo que ha escogido seguir el sistema de ellos, que está bajo el control del usurpador del reino de Dios, se opone, distrae y quiere tenernos encerrados en otros países, en África y en Asia, ya ni encerrados, hermanos. Es por docenas que semana a semana, judíos y cristianos son asesinados en países de extremismo religioso. Hermanos, esta convicción nos llama a no ser pasivos de la fe, nos llama a que tomemos la iniciativa para hablar con denuedo. Coraje significa eso, en primer lugar, atreverse a pensar críticamente. Estoy trabajando en presentarles el nuevo módulo con la oportunidad de desarrollar pensamiento crítico entre nosotros. No le demos tregua ni a la inteligencia artificial misma. Este coraje implica hablar con la Biblia en mano, a defender la verdad en la plaza pública, a defender la verdad en las aulas, en el seno familiar, en las plazas, en el púlpito, donde sea, porque hoy, yo les digo, voy a compartirles, si no lo he hecho antes, video de hace tal vez unos 3 meses. Andrés Oppenheimer entrevistó a un premio Nobel de Economía y también a un chapín, al fundador, creador de Duolingo, y les hace la pregunta, ¿qué le aconsejan estudiar a los jóvenes latinoamericanos que se están graduando este año de su secundaria, de su high school y que van para la universidad? ¿Qué les aconsejan estudiar? Y entonces el criterio aquí es que es tan evolutiva la academia hoy en día, salen nuevas carreras, nuevas especializaciones, nuevas orientaciones, tan cambiante, y algunas son propias y necesarias en algún lado, otras no tienen espacio en el que pudieras estar, pero impresionante la respuesta de ellos. Dice, es que hoy en realidad no se trata de qué materia estudiar, de qué carrera estudiar, de qué profesión estudiar, sino de asegurarte que lo que sea que estudies te dé por lo menos dos de estas tres competencias. Y dijeron ellos, competencia número uno, pensamiento crítico, tener la capacidad de pensar críticamente. Doy gracias a Dios y bendigo su nombre porque sus principios funcionan. Enseñamos a nuestros hijos en casa y nuestra filosofía para ellos fue enseñarles a pensar primero, enseñarles a estudiar y enseñarles a trabajar. Hermanos, dijeron ellos, pensamiento crítico es una de esas tres competencias que deben desarrollar. La número dos dice la competencia de tener buen ojo para los negocios. Vivimos en mundos de emprendimientos
y la gran mayoría de los emprendimientos terminan en fracaso, en quiebra, en el poco tiempo. Y hay gente que puede estar bien preparada y hay gente que puede tener toda la técnica, todo el estudio, etcétera, etcétera, y el título, pero no le va bien en los negocios. Hay algo ahí que está haciendo falta desarrollar para tener esta competencia. Y la número 3 es la capacidad de comunicación oral. La capacidad de poder dirigirse a una persona, a 5 personas o a multitudes. Persona que tiene 2 de estas 3, dicen estos expertos en respuesta a Oppenheimer, no deben tener ningún temor de ser desplazados por la inteligencia artificial. ¡Wow! Me emociona, ¿sabe por qué? Porque repasamos estas 12 convicciones y el Señor nos está dando aquí a nosotros un privilegio, un tesoro que ha estado escondido por siglos y que se está, mire, descubriendo ante nosotros. Ahí las tienen, ahí las tienen. Creí, por eso hablo con coraje. El Señor nos pide que no guardemos lo aprendido solo para nosotros. Nos pide que lo hablemos con coraje, que lo vivamos con coraje, que seamos hombres y mujeres que se atreven a decir lo que otros callan, no por rebeldía, sino porque creemos. Y porque creemos, hablamos. Creí, por eso hablo con coraje. Así que por mucho coraje que tenga, yo ya hablé bastante, quiero que ustedes hablen ahora. Ahora quiero escucharles a ustedes. Tengo 4 preguntas. Las primeras 3 son para todos y aunque la cuarta también lo es, pero quiero animar con todo respeto a ustedes, pastores, aquí presente el día de hoy, a que tengan una participación especial con la cuarta pregunta. Si gustan, puedo abrirles el micrófono y si no, pues igualmente el chat está disponible. Así que quiero escucharles a ustedes. Pueden responder. Espero que estas preguntas sean desafiantes. Algunas tendrán una respuesta sencilla, pero que sea de su vivencia. ¿Qué situación de tu vida cotidiana te ha retado a hablar con coraje? Puedes escribirlo ahí en el chat. ¿Hay algo en tu vida diaria que recientemente te ha estado retando a hablar con coraje? Puedes compartir una respuesta sencilla, 3 palabras, 20 palabras, pero cuéntanos de algo que estás viviendo. Ahí les puse la pregunta. ¿Qué situación de tu vida cotidiana te ha retado a hablar con coraje, con denuedo, con valentía? Los leo. En las reuniones de grupo, dice Edgardo, al mirar la falta de compromiso para asistir, para, para, si la falta de compromiso al asistir, dice, eso lo mueve a hablar con coraje. Eh, Imagino que Ricardo está tratando de animarlos, de darles motivación. Me lo imagino con Hebreos
10:24. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Gracias, Edgardo. Lisbea dice, al estar hospitalizada, di el evangelio a 14 mujeres. Wow, Lisbea, eso es de nuevo, eso es de nuevo. Estar hospitalizado, tener gente alrededor, aprovechando bien el tiempo. Gracias por ese testimonio, Lisbea. ¿Alguien más? ¿Qué situación de tu vida cotidiana te ha retado a hablar con coraje? Dice Carlos Lagos de Costa Rica, en la universidad pública donde hacemos ministerio es prohibido tener una actividad religiosa, dice. Ahí compartimos el Evangelio cada semana y tenemos un estudio bíblico en las áreas verdes del campus. Mire, como tomándose un cafecito, Carlos, como teniendo ahí el almuerzo, aprovechando para no dejarse amedrentar y tener esa conversación privada ahí con otros para compartir el Evangelio. Edward dice, hasta no hace mucho, no me tomaba mis creencias muy en serio. No las tenía suficientemente presentes. Pido a Dios, Edward, que estas 12 convicciones cobren fuego en ti ahora. Por ello, ahora intento hablarles del Evangelio y las Escrituras a quienes puedo, aunque resulte difícil de vez en cuando, y no me cabe duda que cada vez va a ser más difícil. Y por eso tenemos que desarrollar pensamiento crítico. Y por eso, Eduardo, tenemos que desarrollar, aprender métodos y técnicas, no solo de estudio, sino que también de comunicación, porque la inteligencia artificial, este mismo Zoom y otras herramientas, jamás van a poder sustituir el abrazo cálido uno al lado del otro y cuanto más cuando dos o más estamos reunidos en su nombre. Dice Elsa, trato y oro antes de salir para dar el Evangelio. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad. Yo voy a compartirles el examen que me estoy recordando de uno de los artículos en mi blog que escribí hace muchos años. Voy a compartirlo con todos porque el artículo se trata de qué orar en cuanto a la salvación de otros. Y una de las cosas por las cuales hay que orar es precisamente pedir oportunidad, pedir la oportunidad. Nosotros comunicamos el Evangelio, esa es nuestra responsabilidad. Es el Espíritu Santo el único que va a lograr la aplicación de la salvación de la cual hablan las Escrituras. Pero es nuestro el buscar las oportunidades para comunicarlo. Ani dice, hemos estado estudiando las epístolas de Pablo, estamos con segunda de Timoteo, nos reta a no callar ni avergonzarnos de dar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese es un elemento, mire, del de nuevo y del coraje, porque de repente podemos hablar del Evangelio, podemos. Conocemos los elementos del Evangelio, tenemos ahí diferentes maneras de acercarnos, cómo compartirle el Evangelio a una persona que está enferma, cómo compartirle el Evangelio a una persona que acaba de tener un gran éxito en la vida, o cómo compartirle el Evangelio a una persona que está privada de libertad, o cómo compartirle el Evangelio a un niño, etcétera, etcétera. Pero una cosa es saber y otra cosa es no importarnos y pasar por alto
cualquier sentimiento de vergüenza que pudiéramos experimentar. No nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Denis Reyes dice, tratando de animar a unos hermanos a estudiar la Biblia, no solamente hacer uso de devocionales, a pesar de que se sientan aburridos. Denis, ya que estaba comentando con una hermana este fin de semana en la iglesia precisamente, que como ustedes saben, yo les he pasado los desafíos devocionales, un capítulo al día de las escrituras, aplicando OIA que he enseñado a ustedes y que les dije, cuando May se muera, recuérdenlo por eso, porque insistía, OIA, observación, interpretación y aplicación. Y allá, ya le pedí al Señor que allá me dé un diploma de haber enseñado hoy ya, si no ajusta para la corona, pero el diploma, o sea, ese tipo de disciplina. Y entonces le decía yo a esta hermanita, mi intención no es que la gente lea los devocionales que yo preparo y ya dejen de hacer el suyo. Esa no es mi intención. Mi intención es que aprendan a hacerlo. Y aquí tenemos, puede ir al video de cómo tener una conversación con nuestro Padre Celestial. Ahí aplicamos el hoy y ya a nuestro tiempo devocional. Entonces, le decía a la hermanita que antes yo publicaba en el canal de devocionales entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana. Entonces, ahora estoy publicándolo más tarde, a veces hasta casi al mediodía. Por eso mismo que está diciendo Denis acá. Berta dice, cuando alguna persona habla mal de nuestra fe, eh, uy, hermanos, están inspirados. Me alegra mucho esto. Voy a tener que hacer una lectura pronta porque tengo otras preguntas que no quiero dejar de hacérselas. Dice, cuando alguna persona habla mal de nuestra fe frente a mí, aprovecho cualquier momento donde estoy con personas extrañas. Sí, algunos tienen la gracia, ¿verdad? El tino, pero más el coraje para no permitir que nadie hable mal de nuestra fe. No lo permitamos, hermanos. Alma Rico dice, compartir aquí en México con dos familias católicas y enseñarles. El católico en México es muy peculiar y sin duda Alma debió haber tenido que aprovecharse de la valentía y el denuedo, la verdad del Evangelio según la Biblia, ya que ellos no lo estudiaban o estudian a fondo. Héctor Chirinos dice, cuando la mentira se propaga y crea injusticia. Ay, Héctor, me revuelves con eso. Yo solo pienso como amigos muy queridos, hasta disgustos o lo que sea, porque la gente ha escuchado tantas mentiras acerca del Evangelio, acerca de la iglesia, acerca de nuestro ministerio, acerca de Israel. Demandas millonarias fueron puestas solo la semana pasada al New York Times y esta misma semana ya se están poniendo demandas ultramillonarias a la BBC de Londres, porque hoy precisamente murió una señora palestina que ellos encargaron de que 5 millones de personas reaccionaran porque ellos dijeron que se trataba de una mujer que estaba muriendo de hambre por la falsa narrativa de que hay hambruna en Gaza. Y hoy que murió, se demostró que ella padecía de otra enfermedad y que no era por causa de lo que estaban haciendo. Está lleno de mentiras que se propagan fácilmente, no solamente por las redes sociales, sino por los medios de comunicación. Yo les puedo garantizar, habiéndolo visto con mis propios ojos, habiendo estado ahí, como dicen, en carne propia, que el 99.9% de las cosas que los medios de comunicación dicen de Israel es mentira. Es mentira. En especial, dice Elsa, a testigos de Jehová y mormones, los escucho y luego con respeto les pido que me escuchen y me quedo con la satisfacción que no se van igual. Mi respeto, Elsa, mi respeto. Uno de mis tutores, uno de mis discipuladores decía,
Yo nunca he sabido de un testigo de Jehová, dice, eh, que haya cambiado de parecer y que haya aceptado el Evangelio. Así que decía yo, donde me dice que es testigo de Jehová o mormón, les digo que les vaya bien y me voy por mi lado, dice, y no hablo con ellos. Y viene ahí una hermanita que está escuchando esta conversación y le saca un versículo de Primera de Juan y le dice, ni siquiera hay que decirles que les vaya bien. No saluden, dice Primera de Juan. No, ni siquiera saluden a los que rechazan así el evangelio. Hermanos, coraje, de nuevo, hay muchos ejemplos en las escrituras. Dice Ley, pero Elsa, como lo digo, está bien. Yo estoy diciendo que lo que usted está haciendo no debe hacerse. No, 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 está muy bien. Leila dice, antes del sábado la situación que me retaba era la indiferencia de los creyentes hasta que fui partícipe de la caminata de oración por Honduras. ¡Qué testimonio, Leila! Gracias. Dice, así que cuando no somos indiferentes a las crisis que afectan a la población, logramos hacer historia, no solo para nuestro país, sino siendo ejemplo para el mundo. Muy bien. Bueno, voy a leer aquí ahora rápido y les hago otra pregunta. Como yo no tengo carro, me movilizo en taxi y yo he evangelizado a cada uno de los que me ha dado ese servicio, aunque algunos se ponen, tratan de llevarlos a la convicción de la salvación por la fe. Muy bien, Berta. Silvia Reyes, con la ayuda del Señor trato de aprovechar el tiempo al ir a orar por vecinos adultos y compartir la palabra. Gracias al Señor, una de ellas recibió a Cristo. Buenísimo, Silvia. Lina Mencía dice, mi hermana mayor es católica y le dice que ellos no estudian la Biblia, así que la invité al estudio bíblico que tenemos cada viernes. Le gusta tanto ese tiempo y no falta cada viernes. Mi mamá fue fiel en darle el evangelio, ella lo entendió ya y dice que se irá al cielo al morir, pero aún tiene cosas bien arraigadas y preguntas. Eso me ha dado la oportunidad de hablarle de la palabra, del evangelio a profundidad. Lina, hay que escuchar todas las preguntas. Y si no tenemos el momento de la respuesta, hay que asegurarnos de volver a las escrituras para llevarle la respuesta que necesitan. Dice al grupo que voy, van de otras religiones, así que ha sido un reto para mí. Me lo dices, que he estado en reuniones hablando del Evangelio, hablando de paz, hablando de Jesús, con personas ahí de 10 religiones distintas. ¿Qué historia? Bueno, voy a pasar a qué historia de los hechos. Yo mencioné hoy 3 capítulos, pero pueden haber más. ¿Qué historia de los hechos que has leído te inspira más a vivir esta convicción de coraje? Por ejemplo, yo hice mención de Esteban, por ejemplo, aún cuando iba a ser apedreado, hice mención de Pedro y Juan, que los metieron a la cárcel por hablar con denuedo y salen y en vez de pedir otra cosa, creo que yo hubiera orado, Señor, haznos justicia. Como decía otro hermanito por ahí, que les caiga un rayo por tanta maldad contra tu nombre. Pero no, estos hermanitos, ¿qué hacen? Dame más coraje, Señor. Dame más palabras, dame más denuedo, dame más valentía. ¿Qué historia de los hechos te inspira a ti? ¿Cuál de todas, tantas que hay ahí? Menciona así en 2, 3 palabras. ¿Qué historia de los hechos te inspira más a vivir esta convicción de coraje? Bien, ¿qué historia de los hechos te inspira más a vivir esta convicción de coraje? Están las historias de Pablo también. Eh, naufraga, sobrevive al naufragio, enciende una fogata y una serpiente lo pica. Imagínense, tantas historias aquí. ¿Qué historia de los hechos te inspira más? Algunas de las que he mencionado, otra que no haya mencionado. Apolo dice, poderoso en las escrituras. Es que solo con el nombre, ¿verdad, Denis? Solo con el nombre. Óigame,
Ese es un buen valor a querer imitar cada uno de nosotros, ser poderosos en las escrituras. Edgardo dice, Lidia, el ejemplo de Lidia. Miren qué interesante que Lidia, esta era una mujer empresaria, muy influyente, de dinero, porque eh, trabajar con la púrpura se requería un buen capital. ¿Y por qué estaba ella en el río? Porque la costumbre entre los judíos es que hay sinagoga, hay reunión oficial cuando hay 10 cabezas de familia, cuando hay 10 hombres. Jesús nos favoreció porque Él dijo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. La tradición judía requiere 10. Entonces, si no hay 10 cabezas de familia, 10 hombres, entonces las mujeres de estos hombres, 2, 3, 4, hasta 9, se van a orar a las riberas de los ríos cuando no viven en Jerusalén o en Israel, sino que en el exterior. Así que Lidia mostró gran coraje al organizar y por ella se fundaron estas iglesias. Pablo y Silas en Hechos 16, ¿cómo se enfrentan ellos, Héctor Octavio? Primero, redimen a la niña que estaba siendo explotada laboralmente. Después, predican el evangelio al carcelero que los tenía en el último de los calabozos. Y al día siguiente fueron a hacer lo que nosotros hicimos el fin de semana pasado, confrontar la corrupción de los gobernantes. Pablo y Silas en Hechos 16, combo triple. Lina dice, Pablo después de perseguir a los cristianos, el hombre de fe que llegó a ser. Sí, sí, Pablo lo entendió a la primera, cuando Jesús le dijo, dura, ¿cómo es? Bah, ¿qué fue que le dijo? Ya, hasta me olvidó. Cuando le dio a entender Jesús que estarle dando patadas al aguijón no lo llevaba a nada más que a sufrir el sol. Eh, Silvia es el ejemplo de Pablo, que no desistió de hablarles a los que iban con él en la barca. Muchas gracias, hermanos. Yo les dije, tengo otra pregunta. Eran cuatro, pero solo les puedo hacer tres ya por tiempo, porque quiero si alguno de los pastores, no quiero que se sientan comprometidos tampoco, pero veo que hay varios pastores aquí, hay por lo menos cuatro pastores en el grupo hoy. Eh, y si quieren hacer uso del micrófono, está bien, y si no, pues igual por el chat. La pregunta es esta. ¿Qué riesgos estamos dispuestos a enfrentar hoy como discípulos para que nuestra voz no calle? Es, es una pregunta dura y por eso quise decir si estaba bien que alguno de los pastores quiera responderle. ¿Qué riesgos estamos dispuestos a enfrentar hoy como iglesia, como discípulos, para que nuestra voz no calle? Hermanos pastores, aquí copio la pregunta. ¿Qué riesgos estamos dispuestos a enfrentar hoy como iglesia para que nuestra voz no calle? De repente ya les ha tocado algo. Estoy seguro que a los pastores de Venezuela les ha tocado. Si alguno quiere el micrófono, puede levantar la manito ahí de la aplicación. O bien, como dije, puedo escribir. Pensemos en esto todos juntos y confiemos algunos de los pastores o líderes encargados de obra quisieran responder. ¿Qué riesgos
estamos dispuestos a enfrentar hoy como discípulos para que nuestra voz no calle? ¿Qué riesgos? Riesgos. Hay riesgos sociales, legales. Si son extranjeros, pueden haber riesgos migratorios, eh, riesgos civiles, riesgos económicos, financieros. Háblenos de algún riesgo específico. Por ejemplo, aquí um, Ricardo Gutiérrez, eh, que tiene bajo su liderazgo un grupo virtual en Estados Unidos, dice que un riesgo es perder el trabajo por siempre hablar lo que dice la palabra. Perder el trabajo es un riesgo. ¿Qué otro riesgo? Que siempre pregunto, ¿te puedo compartir algo de la Biblia? Sí, una pregunta caballerosa y se analizan los contextos. En Israel, por ejemplo, eh, puede tomar meses, si no años, el ganar la confianza, el cariño, para que viendo tu testimonio alguien te pregunte por tu fe. O sea, tienes que esperar que ellos pregunten. Bien, bien. Sigo dando la oportunidad a los diferentes pastores aquí presentes eh, que quisieran, no sé si alguno ha levantado la mano, no, ¿no? Opinar qué riesgos estamos dispuestos a enfrentar hoy como discípulos para que nuestra voz no calle. No sé si alguno de los hermanos de Venezuela quiere dar una opinión, o alguno de los hermanos de El Salvador, alguno de los hermanos del sur de Honduras. eh, hablar con coraje, riesgos migratorios, dice. Aún así salir a evangelizar como iglesia. Hermanos, esta noche, para la gloria de Dios, hemos cerrado el ciclo de 12 semanas en las que nuestras clases han comenzado reflexionando en una de estas convicciones. Por otro lado, en las dos clases anteriores, anuncié una transición desde los talleres colaborativos sobre métodos y técnicas de estudio bíblico que traíamos hacia una sección teológica. Tuvimos la oportunidad ya de definir la diferencia entre eh, teología bíblica y teología sistemática. Y más adelante, después de la sección teológica, incluiríamos talleres colaborativos sobre métodos y técnicas de enseñanza, de predicación. Pero como lo dije, si el Señor así lo permite, el próximo lunes iniciaremos un nuevo periodo. Ah, veo que de Venezuela me está levantando la mano. Eh, por favor, no sé si es. Adelante, adelante. Bienes, ¿cómo está, May? Bienvenido, Vianes. ¿Me escucha bien? Muy bien, adelante. Bueno, como usted bien sabe, estamos en un sistema difícil, pues, autoritario y incluso hasta han llegado rumores, pues, que eh, van a estar, pues, en las iglesias o se pueden infiltrar personas para ver qué uno está hablando. Si está hablando en contra de de alguna de sus convicciones pues que tienen ellos, pero
eso es un riesgo pues para nosotros y lo hemos mantenido, que vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar del evangelio, vamos a hablar incluso pensando que a principio habían hermanos, pues personas que confiaron en Cristo que simpatizaban pues con esa ideología. Y sin embargo, hasta ahorita nosotros nos hemos mantenido pues que no es contra la persona, sino que es hablar la palabra, pues. Seguir las enseñanzas de Jesús, porque él como él hacía y enseñaba, y creo que esa es una de las Sí, cosas que nos ha mantenido, pues. sí, sí, tal como lo Este, dice Hechos, capítulo 1. este, Sí, sí. Pues hermanos, por allá le bendecimos y pedimos al Señor que su ejemplo, porque lo conocemos de muchísimos años, el ejemplo de ustedes, que su ejemplo de denuedo, su ejemplo de coraje, de valentía, de su fruto y que nos anime también a todos. El Señor los bendiga. Carlos Lagos, encargado de obra también. Queremos felicitarte, Carlos, por tu reciente reconocimiento en el liderazgo y nos dice, estoy dispuesto a asumir riesgos financieros y legales si es necesario, siempre que podamos seguir haciendo ministerio en la universidad. Como extranjero, sé que hay límites, pero estoy comprometido con levantar fondos y actuar con sabiduría para que la iglesia no caiga. También dispuesto a asumir el riesgo de quedarme sin recursos, ya que dependo de donaciones para vivir en Costa Rica, pero confío en que Dios proveerá lo necesario para seguir adelante con el ministerio y mi llamado. Eso es lo que hemos aprendido, eso es lo que hemos vivido y eso es en lo que seguimos acompañando a otros como Carlos. Nuestra parte es creer. La parte de Dios es respaldarnos. Así que tu denuedo sea multiplicado y recibas el fruto de tu entrega. Muchas gracias. Si el Señor así lo permite, el próximo lunes estaremos iniciando el periodo teológico, les decía, de 12 sesiones de doctrina bíblica básica en el contexto del siglo XXI, con talleres colaborativos en los cuales ustedes participarán con su pensamiento crítico. Y vamos a tener esta oportunidad para construir juntos una propuesta práctica para el ambiente en el cual cada uno de nosotros es una posibilidad de influencia. Vamos a trabajar juntos cómo argumentar, cómo definir estrategias y cómo enseñarlas, porque estamos expuestos a tanto. Necesitamos hacer teología para hoy. En estas 26 clases hemos tenido, mire, 220 personas que han ingresado al menos una vez, 50 que han sido participantes regulares y en las últimas semanas hemos tenido una asistencia promedio de 35 cafeteros teológicos. Hoy tenemos, mire, precisamente hoy tenemos 34 participantes. Este es el promedio entre 35 y 40 cada semana, 50 de manera regular, pero hemos alcanzado a 220 personas que estuvieron por lo menos una vez. Otros son fieles participantes a través de las grabaciones en el podcast list de YouTube en combinación con el grupo WhatsApp. Eh, Ahora mismo estoy retrasado con la última grabación, luego de este combo que tuve, ¿verdad? La mudanza, el COVID y ahí nomás mi primera salida de casa fue precisamente el sábado, ya recuperado del COVID, gracias a Dios, para participar en la caminata. Doy gracias al Señor porque iglesias de Texas y en Monterrey han iniciado conversaciones conmigo para invitarles a llevarles algún modo de teología con café.
Bendito sea Dios por eso. Así que por este nuevo periodo que empezará el próximo lunes, voy a crear, hermanos, un nuevo formulario de inscripción. Eso nos va a favorecer en la organización, el control. Eso quiere decir que al crear un nuevo formulario, hoy sí, todos van a tener que registrarse nuevamente. Yo les voy a avisar mañana cuando esto esté listo y voy a pedir que se registren ya. El enlace que han usado hasta ahora ya no va a funcionar. Voy a seguir usando el mismo dominio de teologiaconcafé.com, pero el enlace va a ser nuevo, así que necesitarán registrarse nuevamente. Yo quiero hacer una promoción en mis redes sociales porque quiero presentar este programa de doctrina bíblica básica, teología en la era de la inteligencia artificial para tener pensamiento crítico en mi ambiente hoy en día. Así que por esta razón, mañana se los envío cuando esté listo. Recuerden que cuando me invitan a un café con una donación voluntaria de $5 mensuales o lo que sea su voluntad, me apoyan para una sola cosa: hablar con coraje del reino de Dios, porque creí. Gracias por acompañarme en este ciclo tan especial. Dios les bendiga con gracia y paz en sus vidas. Y no olvidemos nunca, creí, por eso hablo con coraje. Amén. Abrazo a todos.